Hola Magdalena, Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. muy buenas tardes. Te puedo decir Magda, ¿no? Magda, ¿te dicen así? Sí, Magda, de todas maneras. Sí, Ah, qué sí. bueno, qué bueno. Ya, ahí aparece la característica tuya, ¿no es cierto? Tus indicaciones que corresponden ahí a servicios clínicos y farmacéuticos de farmacias ahumadas. Cuéntame, ¿cómo está Santiago a esta hora? Porque viene lluvia, ¿eh? Viene intensa lluvia, se está Sí, anticipando, sí, ¿eh? estaba bien Ya, helado hoy día, así ya, que pero ahí amenazante. cuidado, cuidarse un poquito. No sé, parece que dicen que todos estos días han dicho que va a llover un poquito, pero no ha llovido mucho, como que han Ya, caído algunas gotas nomás, todavía no pero llega. ahí estamos, ¿no? Sí, Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. sí, ahí Oye, estamos. hablemos del mes de agosto, que no solamente el mes de los gatos, no solamente el mes de la montaña, no solamente el mes de la solidaridad, que es muy importante, la solidaridad, Ujú. el ser amable, el ser empático, el tener cercanía con la gente, con toda una comunidad, ¿no es cierto?, desde lo más cercano, quienes nos rodean, la familia, pero también los más distantes, siempre generar buena onda, ¿no es cierto? Porque en el fondo siempre se dice, ¿no es cierto?, que si tú generas buena onda, te va a llegar buena onda. Y ese es un buen planteamiento de vida, ¿ah? Para ser un poquito mejores todos los días. Oye, pero aparte de todo eso, es el mes también del corazón, y ahí es donde vamos a apuntar. ¿Por qué es tan importante el corazón? Mira, la pregunta que te hago es como súper obvia, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es tan importante? El corazón es vida total, o sea, sin corazón, aunque tengamos la impresión 3D, 4D, 5D, lo que sea, pero sin corazón no somos nada. Para partir. Así es, justamente. Y de hecho tú lo dijiste, pues el día de la amabilidad, yo creo que lo más importante es que seamos amables con nuestro corazón. Porque nuestro corazón, como tú dices, nos da vida, nuestro corazón lleva sangre a todo el cuerpo y esa sangre que lleva todo lo que necesitamos, el oxígeno, los nutrientes, todo lo que necesitamos en todo el cuerpo. Entonces, realmente el corazón es vida y es súper importante ser amables y cuidar nuestro corazón y por eso en este mes del corazón nosotros como Farmacia Ahumada queremos y estamos intentando dar esta señal y este mensaje de poder cuidar nuestro corazón. Súper importante. Oye, ahora, los trastornos, digamos, las enfermedades, las dolencias circulatorias, en definitiva, traen aparejada una cantidad de fallecimientos, de muertes al año. Tengo entendido que algo así, el 23% de las defunciones, según algunas estimaciones, respecto a los problemas circulatorios. Sí, justamente. De hecho, las enfermedades cardiovasculares, que no solamente incluyen las enfermedades del corazón, las enfermedades cardiovasculares incluyen las enfermedades del corazón, como por ejemplo, ¿cierto? Todas las enfermedades coronarias e infartos. El corazón también incluye las enfermedades cerebrovasculares, ¿cierto? Todo lo que es la, el infarto cerebrovascular, por ejemplo, y también las arteriales vasculares periféricas, como son, por ejemplo, las arterias periféricas de las arterias de las piernas, cuando la gente tiene dificultades para caminar, por ejemplo, las enfermedades de la aorta, todas estas enfermedades que son parte de las enfermedades arteriales, porque se ocluyen las arterias, pero son la principal causa de muerte a nivel mundial, ya son la principal causa de muerte y la principal causa de morbilidad, o sea, de enfermedad a nivel mundial. Así que por eso es tan importante y por eso es tan importante cuidarnos y estar atentos a estas enfermedades que generan esta principal causa de muerte a nivel mundial y claramente en Chile también son nuestra principal causa de muerte en mujeres y en hombres. Ya, ¿y eso qué quiere decir? Si, no es una pandemia, ¿no es cierto? Pero si es una situación que se da en todo el mundo, en todo el planeta, ¿a qué se debe? ¿A un mal sistema de vida? ¿A una mala alimentación? ¿A un medio ambiente que está degradado? ¿A todo lo anterior? ¿A conductas diarias? ¿A qué se debe? Porque esto es un mal, como señala, ¿no es cierto?, mundial. Y si todo el mundo sabe que este es el problema más importante, digamos, ¿por qué sigue sucediendo? ¿Cuál es el problema ahí, Magda? Mira, la verdad es que esto está asociado a distintos factores de riesgo y o sea, lo más terrible de pensar es que todos estos factores de riesgo son prevenibles. Todos estos factores de riesgo son prevenibles y nosotros podemos tratarlos y podemos tratarlos a tiempo. Dentro de estos factores de riesgo, por ejemplo, está el tabaquismo, el consumo de tabaco es
uno de los principales factores de riesgo que además genera otras enfermedades importantes, ¿cierto? Como cáncer, enfermedades pulmonares. Entonces, este es un factor de riesgo que está asociado a un estilo de vida, a una adicción, ¿cierto? Y que es algo que realmente podemos prevenir. Pero también tenemos otras cosas que están asociadas al estilo de vida, como por ejemplo es la alimentación poco saludable, el sedentarismo, la obesidad. Todo esto está asociado a problemas de alimentación, sedentarismo, baja actividad física, ¿cierto? Y la consecuencia también que puede ser el sobrepeso, la obesidad. Todo esto está asociado a un problema de hábitos de vida poco saludable y que han ido en aumento en los últimos años, ¿cierto? En general, todos estos problemas de hábitos han ido aumentando en todos los países, ¿cierto? En general, y en Chile tenemos niveles de sobrepeso y obesidad que son altísimos, más altos en niños, por ejemplo, son muy altos, dentro de los más altos del mundo, y eso es algo que genera este factor de riesgo importante para poder tener a mayor plazo, ¿cierto? Una enfermedad cardiovascular, como es lo que te decía, el infarto, un accidente cerebrovascular, otro tipo de enfermedades, insuficiencia cardíaca. Entonces, por eso es importante, porque están estos factores de riesgo que son asociados a los hábitos de estilo de vida poco saludables y que realmente se pueden prevenir. Y además de eso tenemos otros factores de riesgo que no están asociados a los hábitos, pero que también son prevenibles y son detectables en el tiempo, como por ejemplo enfermedades como la hipertensión, la diabetes, que también son enfermedades que nosotros podemos detectar a tiempo, tratar a tiempo, y con esto tenemos menor riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular. Ya. Oye, fome decirlo, ¿no es cierto?, pero mal de muchos consuelo de tontos. Claro, porque esto es un tema mundial. No necesariamente, aunque entendemos que hay una mala alimentación, el sedentarismo, todo lo que tú has dicho, ¿no es cierto?, el tabaquismo, alcoholismo, todo eso influye negativamente y esto puede desencadenar un tema coronario, ¿no es cierto? Pero esto está sucediendo en todo el mundo y esto va en aumento anualmente. Hay estudios que revelen, digamos, que esta es una preocupación que ya se está transformando en un estilo negativo digamos, de realidad mundial, Magda. ¿Cómo se evalúa eso? Sí. La OMS, ¿qué dice al respecto, por ejemplo? Sí, de hecho, estos hábitos de vida poco saludable han ido deteriorando la salud de la población en general y han ido creciendo estas enfermedades. Por ejemplo, la diabetes ha ido aumentando. La diabetes es una enfermedad que también se desarrolla por mal hábitos de vida saludable, por problemas de alimentación, ¿cierto? Y yo creo que han habido ciertas señales, como es el hecho de darnos cuenta de que los problemas de alimentación han generado estas enfermedades a largo plazo, y en ese sentido, por ejemplo, en Chile se han desarrollado distintas políticas como el etiquetado de alimentos, ¿cierto?, que son algunas señales que van demostrando que nosotros tenemos que cuidarnos en esto y que es súper importante abordarlas y yo creo que eso es lo que tenemos que ir viendo. En el fondo son distintas estrategias a nivel ya de salud global, ¿cierto?, de salud pública, que puedan abordar este problema, porque realmente es un problema que, como tú dices, ha ido en aumento, que ha ido creciendo, problemas de obesidad, sobrepeso, las enfermedades cardiovasculares que han ido aumentando. Entonces, de todas maneras, tenemos que ir abordando desde los factores de riesgo y desde poder prevenir a nivel de salud pública. En ese sentido, claro, está, como te decía, etiquetados de alimentos, está la posibilidad de acceder a dietas más saludables, dieta mediterránea. Faltan campañas también, Magda, meterse bien en el cuento desde los Ministerio de Salud en términos concretos, digamos, desde la autoridad, pero en los colegios, en todos lados, ¿no es cierto?, en las universidades, qué sé yo, en el trabajo, en las oficinas, porque obviamente eso repercute negativamente en los índices de asistencia, qué sé yo, y de productividad, en definitiva, ¿no? De todas maneras, de hecho, hace mucha falta poder hacer distintas actividades y distintas estrategias que puedan ser abordadas, como tú dices, a nivel global y en distintos ámbitos, no solamente desde el punto de vista de salud. Uno dice que salud tiene que estar en todas las políticas porque nos afecta a todo, afecta al trabajo, la educación, en general nos afecta a la vida, la salud mental también, todo esto.
puede afectar también. Entonces, por eso es súper importante ir abordándolo desde distintos aspectos, pero claro, es un trabajo enorme que hay que ir haciendo, que se ha ido haciendo hace un tiempo y que se está tomando la importancia, pero claro, este tema, por ejemplo, de poder hacer actividad física, desarrollar lo que son las ciclovías, la posibilidad de que la gente pueda hacer actividad física en lugares protegidos también son medidas que son súper importantes. Nosotros, por ejemplo, bueno, la recomendación de actividad física debiera ser al menos 30 minutos al día de actividad física moderada. Eso debiera ser. ¿Cuántos de nosotros hacemos 30 minutos de actividad física? Sí. La verdad es que ni siquiera no sé cuántas haces tú, porque yo la verdad es que trato, pero bueno, es difícil. Y claro, hay que darse el tiempo, hay que tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, esas cosas también hay que trabajar para entender más la problemática, digamos, y cuáles son los resultados. A propósito de resultados, te quiero preguntar, Magda, se habla, ¿no es cierto?, en conversaciones bien informales, no, a mí me gustaría morir de una, ¿no es cierto?, con un infarto, que se termine todo rápidamente, pero yo no sé qué tanto es así, digamos. Me gustaría que tú médicamente me dijeras, ¿es llegar y morirse sin dolor? Al contrario, ¿no es cierto?, un infarto es un dolor agudo, intenso. ¿Cómo se presenta un infarto? A ver si lo podemos explicar, Magda. Mira, la verdad, lo primero que hay que pensar, estas enfermedades no necesariamente se generan y generan la muerte. O sea, no es que uno tenga un infarto y se vaya a morir. Y claro, yo también he escuchado gente que dice, ya no importa, me muero un infarto y no voy a tener ninguna consecuencia. O sea, como te decía, primero hay distintas enfermedades que se desarrollan como enfermedades cardiovasculares, no solamente el infarto, también está el accidente cerebrovascular, que por ejemplo cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular puede tener muchas secuelas y no necesariamente morirse en el momento. Entonces una persona puede quedar con daño cerebral, puede quedar con distintos niveles de secuela y eso claramente no creo que alguien esté pensando en eso para vivir así. También está el hecho de también tener un infarto. No todos los infartos generan una muerte. De hecho, una persona, ya los infartos son tratables. ¿Y qué pasa después? También puedes deteriorar tu calidad de vida después de tener un infarto. Tienes que seguir en tratamiento, tienes que tener distintos procedimientos, ¿cierto? Entonces, hay hartas consecuencias de esto y hartos problemas que pueden generar en tu calidad de vida. Y eso es lo que uno tiene que pensar. Sí, claro, si uno se fuera a morir y listo, puede ser como no tan drástico para una persona, pero generalmente hay muchas consecuencias. Y además de eso, antes de tener un infarto, antes de tener algún tipo de enfermedad como más drástica, hay muchos síntomas que uno puede tener antes y que generalmente van deteriorando también tu calidad de vida. Como revisemos esos síntomas, Magda, que me parece interesante. A ver. Por ejemplo, uno puede tener dolor precordial, que es el dolor en el pecho, ¿cierto? Y ese dolor, que es como dolor de angina, eso también puede significar que tu corazón está recibiendo, que tus arterias del corazón, que son las arterias coronarias, están recibiendo menos sangre. Y al recibir menos sangre se genera un dolor. Entonces, cuando uno tiene un dolor en el pecho, al hacer ejercicio, por ejemplo, ese siempre es un signo de alarma y siempre hay que estar atento a eso. Ya, eso puede y ese dolor me indican que es como si alguien se subiera arriba, ¿no es cierto? Es como una opresión, ese tipo de dolor. Sí, es una opresión al pecho, no necesariamente en el lado izquierdo, es como más bien al centro. Y claramente si ese dolor viene cuando uno hace ejercicio o cuando ya estás caminando, haciendo algo, efectivamente es un signo de alarma. Y mucho más si tienes factores de riesgo, como te decía siempre, lo primero es saber si uno tiene factores de riesgo. Desde los 20 años en adelante uno se deberá chequear y ver los factores de riesgo que tiene. Eso significa lo que te decía, una alimentación poco saludable, sedentarismo, tabaquismo, diabetes, hipertensión. Y el problema de la dislipidemia, que es el colesterol, ¿cierto? Y eso es uno de los factores de riesgo más importantes y que se puede chequear. Por eso también es importante cuando uno va al médico, en el fondo pedir que te tomen un examen de colesterol para saber si tú tienes el colesterol alto, mucho más si tienes antecedentes familiares. Los antecedentes familiares de esta enfermedad de dislipidemia, colesterol alto, triglicéridos altos, con mayor razón uno se tiene que chequear. Todos los adultos se deberían chequear para saber si tienen esto y claramente si es necesario tienen que tratarse en un principio con
con una adecuada alimentación y también con medicamentos si se requiere. Entonces, por eso es importante estar atento a los síntomas, pero recalcar que aquí lo más importante es estar atento antes, a prevenir, ¿cierto? A detectar los factores de riesgo para poder prevenir porque ya cuando te viene un síntoma, un dolor precordial, si realmente ya tienes una angina, ya tienes una insuficiencia, algún problema coronario, ya eso es algo ya más grave. Entonces, ¿para qué vas a llegar a ese punto, cierto? Sí, claramente. Ahora, estamos llenos de mitos y sugerencias que se van a través del tiempo repitiendo. Se dice, por ejemplo, que ¿para qué voy a dejar de fumar si, no sé, tengo 50 años y he estado toda mi vida fumando? A esta altura ya, ¿para qué, digamos? ¿Sirve dejar de fumar a una tardía edad? Entendiendo que 50 años es joven, pues muy joven, ¿no es cierto? Pero empezaste a fumar a los 20, tenéis 30 años fumando. ¿Es un hecho importante, relevante, digamos, de buena salud? Siempre sirve dejar de fumar, a la edad que sea, es importante dejar de fumar y sirve. De hecho, cuando uno deja de fumar, al poco tiempo después ya disminuye el riesgo, no necesariamente el riesgo, o sea, si uno lleva muchos años fumando, claramente el daño ya es más acumulativo, entonces ya va a ser mayor y es más difícil disminuir el riesgo, pero sí o sí disminuye y además disminuyen los síntomas. Pensar que la gente que fuma muchos años ya tiene problemas para física, ¿cierto? Ya tiene problemas de oxigenación, entonces eso de todas maneras disminuye con el poco tiempo, con los pocos meses ya uno se va empezando a sentir bien y ya con los años se puede ir disminuyendo el riesgo de, por ejemplo, alguna enfermedad cardiovascular. Entonces por eso también siempre, aunque lleves muchos años fumando, siempre es bueno dejarlo. ¿Grupo etario? ¿Quién afecta más, digamos, las complicaciones? ¿Mayores? ¿Hombre, mujeres? Sí, mira, en general afecta a hombres y mujeres. Las mujeres tienen mayor riesgo, pero a ambos en el fondo pueden tener riesgo cardiovascular importante. Y edades, bueno, el riesgo cardiovascular va aumentando con la edad. Entonces, y claramente uno con la edad también va aumentando los factores de riesgo. La hipertensión, por ejemplo, también aumenta con la edad, por ejemplo. Por lo tanto, si uno tiene mayor edad, tiene mayor posibilidad de tener hipertensión y por lo tanto mayor posibilidad de tener alguna enfermedad cardiovascular, como por ejemplo un infarto. Entonces, el riesgo va aumentando con la edad de todas maneras, por eso yo digo que es importante chequearse desde los 20 años en adelante y estar atentos ahí a los factores de riesgo familiares, como les decía, el colesterol alto. También es importante, si uno tiene algún familiar con alguna enfermedad cardiovascular temprana, antes de los 55 años, por ejemplo, también es importante saberlo y estar atento, porque eso también puede ser un mayor riesgo para una persona. Entonces, de todas maneras, estar atento siempre, pero con el aumento de la edad, aumentar los factores de riesgo y aumentar el riesgo. Magda, a ver, dos cositas antes de terminar y te agradecemos estos minutos, ¿no es cierto? Es muy importante, en la reiteración está el efecto, ¿no es cierto?, que uno va entendiendo, por último tendrá la voluntad o no de acoger lo que se está conversando en el buen sentido, digamos, y entender que la prevención, como tú lo señalas, es fundamental. A ver, nosotros somos flojos, ¿para qué estamos con cosas, ¿no es cierto? Entonces cuando tú dices, ya me voy a ir a hacer un chequeo, pero para revisarme el corazón, qué sé yo, mira, me van a pedir colesterol, me van a pedir cardiograma, me van a pedir todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Aparte de que somos flojos, sale caro toda esta cuestión, ¿no es cierto? ¿Para qué estamos con cosas? No es como, por ejemplo, el que tiene problemas de diabetes, se hace se ve el nivel de azúcar y listo, súper concreto. Para revisar todo el tema circulatorio, cardiológico, digamos, son varios exámenes. ¿Hacia dónde tenemos que apuntar ahí? Mira, específicamente una persona que no tiene riesgo o que tiene un bajo riesgo, como por ejemplo por estos factores que yo te decía, una persona que no ha tenido ningún evento antes, ninguna enfermedad cardiovascular antes, debiera ir al médico principalmente para chequearse estos factores, para ver si está con hipertensión, si tiene antecedentes familiares, ¿cierto? Revisar bien si tiene una obesidad, un sobrepeso, cómo son sus hábitos de vida saludable. Y yo diría que el examen ahí más importante es el examen del colesterol,
que ¿Ya? se le debiera pedir a todos los adultos y probablemente con ese examen no es tan caro. Y dependiendo de eso, de los factores de riesgo y del nivel de los tipos de colesterol, ¿cierto? El colesterol LDL, que es el colesterol malo que se dice, y el colesterol HDL, que también es el colesterol bueno, pero que cuando está bajo también no es muy bueno. Entonces ahí chequear bien eso y dependiendo de eso y dependiendo de la edad, ahí uno pudiera ir a tomar otros exámenes. Yo creo que hay que tener presente eso. En el fondo no debiera ser que a uno le pidan una batería así gigante de exámenes, sino que es más que nada que un médico te examine, evalúe bien tus riesgos y te pida un examen de colesterol. Y yo creo que eso sería como lo más importante y eso no se ve que sea tan difícil y tan caro, ¿cierto? Oye, no hay cosa más terrible cuando hay el doctor y el doctor, ¿no es cierto?, con esa claridad que tienen para hacer la receta y todo lo que tienen, ¿no es cierto?, porque nadie entiende nada, te empieza, ya, hay que hacer el examen de esto, y te empieza a dar te da la lata. Sí. Y si no es algo urgente, hasta ahí no va a dejar ahí no va. La pérdida de tiempo no es pérdida de tiempo. La inversión de tiempo en beneficio de tu salud, digamos, no sé si uno la entiende tan en concreto, ¿no es cierto? Se le suma al costo y a la flojera que implica todo esto, ¿no es cierto? Porque hay que movilizarse y todo lo demás. Oye, por último te quiero preguntar, porque fíjate que converso a veces con doctores que hablan del tema de salud, de la obesidad, por ejemplo, y los doctores a veces son bien gorditos. Entonces yo te quiero preguntar algunos factores de riesgo. ¿Tú fumas? Yo no fumo. Ya, bien. Bien por ahí, Magdalena. ¿Eres sedentaria? Yo diría que sí. Trato de hacer ejercicio, pero no hago lo que debiera hacer. Debiera hacer más, pero trato. Ya, sí. te voy a poner medio punto nomás ahí. Te voy a poner medio ya. ¿Qué otro factor? El tema del colesterol, mira, ¿te lo has chequeado? ¿Te chequeas? Yo tengo el colesterol alto por mi familia, así que me chequeo y tomo medicamentos. 2,5 puntos ya tenía. ¿Qué otro factor? No eres gordita, ¿no es cierto? Así que está dentro de... ¿Cierto? Sí, estoy dentro de... No tengo sobrepeso ni nada. El IMC y todas esas cuestiones que dicen los doctores. Ya, tenéis 4 puntos ya. No, 3,5 puntos. Tenéis 3,5 puntos. ¿Cuál es el otro? El alcohol, qué sé yo. El consumo de alimentación saludable. Ajá, sí. Que sí, que en general consumo... Sí, yo creo que sí. Por ese lado estamos ok, así que otro punto. Tenéis 4,5, ya tenéis buena, ya pasaste. No tengo diabetes, no tengo diabetes ni hipertensión, esos son los otros dos factores importantes, diabetes e hipertensión. Está bien, entonces tú, sí. Ya, listo. Sí. Sí, viste, puedo dar consejos bien. No, pero es súper importante porque ahí hiciste como el resumen de los factores de riesgo y ahí se nota que se entendió bien. Así que eso es lo importante, estar ahí atentos a esos factores. Oye, sí, porque yo fui hace tiempo atrás, era adolescente y era bien gordito yo, y fui al doctor y me decía, pero ¿cómo? ¿Y cuánto? Mira todo lo que pesa, y mira lo que mide, y me hizo toda y yo quedo mirando al doctor y el doctor era bien gordito, entonces y yo era niño, entonces no le quise decir nada, porque muy respetuoso yo, pero le podría haber dicho, oiga doctor, ¿y usted? Bueno, ahí cada uno tiene que ver dónde le mete el zapato, ¿cierto? Ahí uno tiene que cuidarse ahí, ¿no? Hay que pensar en uno, yo creo que eso es lo importante, ver ahí el riesgo que puede tener uno y cuidarse. Y bueno, y lo que me faltó también es el antecedente familiar. Yo creo que eso es súper importante. Cuando uno sabe que tiene antecedentes familiares, con mayor razón ahí hay que estarse chequeando y hay que estar ahí con cuidado y ojo más con estos riesgos. Gracias, doctora Magdalena Galarce, médica de servicios clínicos farmacéuticos de Farmacias Ahumada. Que estés muy bien y nos encontramos en cualquier momento, amiga. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Que estés bien. Chao.